24, 29, hay alrededor más o menos quejas como de unas 10 personas todavía. Entonces. Sí, voy a quitarlo. Va. Lunes 15 de noviembre de 2010, bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Envíe sus comentarios a través del chat, el correo electrónico o puede seguirnos en Facebook. Un saludo a los cibernautas que están con nosotros en www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes en CCTV Canal 25 y 95 en cable que nos acompañan a las 9 de la noche y a los compatriotas que nos ven por Uniglobe en Canal 28 en Houston, Texas. Este lunes abrimos la semana haciendo una reflexión sobre los graves acontecimientos generados al interior del Centro de Readaptación de Menores en Hilo Vasco, donde más de una veintena de reclusos han fallecido a causa de un incendio y otra cantidad pues se encuentra en una condición crítica y ha terminado muy afectada desde luego. Nuevamente la crisis crónica en el sistema carcelario del país se ha colocado en la agenda de la opinión pública. El periodista del equipo de multimedia de La Prensa Gráfica, Raúl Mercado, nos ha preparado una historia el día de ayer justamente que hace un recuento del número de víctimas fatales a raíz de este incendio. Vamos a ver la historia. El reporte de los quemados en las últimas 24 horas han fallecido 3 quemados en esta institución. El último falleció hoy a las 7:30 de la mañana. Oscar murió. ¿Cómo no? Aquí está en el hospital. Los pacientes que han fallecido es Daniel Moisés Vázquez, que falleció ayer en la tarde, Josué Alfredo Girón, que falleció hoy en la madrugada, y Oscar Alfredo Martínez, que falleció hoy a las 7:30 de la mañana. 2 años iba a cumplir de estar allí por esta agrupación. Supuestamente en febrero iban a salir. Actualmente tenemos ingresados 5 pacientes aquí en la institución, de los cuales 2 están en estado delicado y 3 están prácticamente estables. En el primero, cirugía hombres. Ya murieron otros 3 más, fíjate. Y ya me lo sacaron de donde estaba y me lo trajeron aquí donde murieron los que murieron ayer. Sí, aquí lo acaban de meter. Ajá. Vaya cosa. Ya voy a ir a ver. Oiga. Vaya. Ya voy. Pues fíjese que en los servicios todos estos pacientes tienen restringidas las visitas. ¿Y los médicos qué les han dicho? Como no dejan ni verlo. 2 están estables, que están ventilando ellos mismos, se valen por ellos mismos, están conscientes. 3, y los otros 2 sí que están prácticamente sedados y con ventilador mecánico. Uno en el primero cirugía hombres y el otro en la unidad de cuidados intensivos. ¿Podrían correr el mismo riesgo? Existe la posibilidad, pero como le vuelvo a repetir, la institución está destinando todos los recursos y personal para que ellos salgan adelante. Ahora vamos. Bien, para conversar sobre este tema nos acompaña en nuestros estudios desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica, Óscar Humberto Luna, procurador para la defensa de los derechos humanos. Procurador, es un gusto entonces. Gracias, bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación, buenos días. Un saludo para la Bueno, perfecto. Para comenzar entonces, procurador, la cantidad de muertos, 24, es el número exacto entonces, como lo decíamos en el reportaje anterior. El número de lesionados o quemados que están todavía, obviamente, eso todavía no se tiene, va variando en función más o menos, pero pasa un poquito, creo que más de 10, más o menos como unas 10 personas, porque acuérdense que 4 quedaron totalmente ilesos, otra persona que fue dada de alta el mismo día, y luego el resto que sí está hospitalizado, de esos han fallecido ya varios, entonces están quedando todavía hospitalizados, según información, alrededor de unos 10 personas más o menos. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos está siendo notificada de cuál es la evolución de los pacientes o no precisamente. Bueno, nosotros tenemos un departamento de verificación penitenciaria que lo que hace es sí, hacer algún tipo de consultas y, en los centros de salud donde están hospitalizados,
para más o menos conocer el dato, ¿verdad? Porque prácticamente lo demás ya es responsabilidad pues, de los diferentes hospitales en donde ellos están recibiendo la atención respectiva, que es lo que tienen que darle seguimiento. Bueno, usted personalmente acudió el día del incendio, ¿no? Estuvo ahí. Sí, yo fui el siguiente día, el mismo día, pues en horas de la mañana, y pude constatar, por un lado, pues las condiciones, las instalaciones de este centro intermedio, y las cuales, pues obviamente, en condiciones que no garantizaban ningún tipo de seguridad. Bueno, perfecto. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos ya quiero que entremos en materia sobre el tema. Si hubo negligencia o no, usted ya a estas alturas me imagino que tendrá alguna información un poco más aproximada a la verdad o la realidad. Vamos a la pausa, volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, está con nosotros en nuestros estudios Oscar Humberto Luna, procurador para la defensa de los derechos humanos. Procurador, entonces, a estas alturas, ¿cuál es la certidumbre que hay de las dos hipótesis fundamentales que se estaban manejando al principio de esto? Una era un cortocircuito que se generó de manera accidental debido a las malas condiciones del sistema, y otra decía que pudo ser deliberado. Pero, ¿qué es lo que tiene usted en sus manos a estas alturas? Bueno, mire, en primer lugar, en sí ya el centro penal ya de por sí adolecía de condiciones favorables, digamos, en materia de seguridad. Eso demuestra que cualquier situación, digamos, que se pudiera generar de emergencia, daba lugar a que eso trascendiera y que no pudiera controlarse por las mismas condiciones especialmente de ese sector. Cuando nosotros llegamos a las instalaciones, lo que pudimos corroborar en primer lugar es que las instalaciones efectivamente no prestaban ninguna condición. Y según testimonio de algunas personas, especialmente algunos internos que estaban allí, que resultaron ilesos, ellos manifestaron, muchos dijeron que ellos estaban dormidos, de repente empezó el fuego, pero la hipótesis que se arroja y que se mantiene, digamos, por parte de casi la mayoría, es que fue producto pues, de unas instalaciones eléctricas un poco así todas irregulares que ellos manejaban, y eso pudo provocar un cortocircuito debido a que en el interior de ese sector había pues, una cocina, había grabadoras, había televisores, y todos los digamos, canales de instalación eléctrica, ellos las recibían de parte de un solo, dijéramos, pequeño control, Es ya decir, de una caja térmica. Una caja térmica que es la que daba, digamos, instalación a un foco. Y eso era instalación improvisada. Ellos habían Improvisada, trabajado. exacto. Por ejemplo, aquí está, digamos, la forma, aquí están los alambres. Perfecto, si lo mantiene frente a la Y usted cámara, puede por favor. ver diferentes alambres de donde ellos extraían para un lado, para otro lado, diferentes, digamos, para cada quien quería tener también su foco en sus diferentes camarotes, ¿no? Entonces los reclusos ahí manténgala, por favor, Sí. tenían acceso a esa caja térmica, ellos conectaban a su manera, o sea, obviamente. Exactamente, sí.
Entiendo que sobre esto también ya había habido una prevención de parte de los centros penales de que no se hiciera, pero ellos como que no permitieron en un momento, según información que tenemos, que esto se pudiera corregir. Pero entonces, cuando ustedes llegan, ¿esta foto la tomaron ustedes el día que ustedes estuvieron en ese lugar? Sí, exacto. Esta foto, en esas condiciones encontraron ustedes la instalación. Sí, así es, exactamente, sí. Entonces, claro, esto de alguna manera refleja que era bien difícil que también pudiera decirse, aunque todavía no tenemos una hipótesis establecida totalmente, si fue producto de una riña entre ellos. En ese sector solamente habían los llamados revolucionarios. En otro sector separados estaban los llamados sureños. Entonces, pareciera ser que realmente los que estaban en este sector eran de la misma, digamos, identidad pues, de ellos. ¿A qué se refieren con eso de revolucionarios y sureños? Era una división de la M18 que ellos han hecho, o sea, que se han dividido, hay dos grupos. Entonces, los prácticamente que sufrieron este accidente son todos llamados revolucionarios. Perfecto. Quiero volver sobre la instalación eléctrica. Es normal que en un centro penitenciario cualquiera, ¿no? Estamos hablando de un centro de adaptación de menores, pero es normal que hayan ese tipo de instalaciones dentro de la instalación donde tienen control o contacto los reclusos. Es normal en el sentido de que ellos lo hacen, pues, porque no hay un adecuado control de que pudiera ingresar, digamos, un custodio como para corregir o un electricista, pues, experto en que pudiera corregir la instalación, arreglarla, pero como ellos no permiten, entonces para ellos, en el interior de sus celdas, de sus sectores, para ellos es normal hacerlo, porque ellos tienen que buscar el medio de cómo extraer energía. Ahora, pero ¿deberían estar conexiones eléctricas habilitadas al interior de las cárceles donde ellos están, donde ellos duermen, por ejemplo? Mire, yo creo que este precedente debe de servir también para hacer una reflexión y revisar cómo están los otros centros penales, porque lamentablemente hay otros, la mayoría de centros penales están en estas condiciones o quizás hasta peor. Y esto de alguna manera creo que tiene que ser un mensaje para ver qué es lo que hay que corregir en los demás centros penales para que no sucedan estas desgracias. Porque el punto tal vez no es tanto el proceso que ellos hicieron de buscar una forma de hacer llegar energía, ¿no? Exacto. Sino que es que se les había permitido también el ingreso de televisor, cocina y otros aparatos. Entonces, claro, obviamente si se les permite el ingreso de un aparato, se entiende que también ellos van a buscar la forma de cómo conectarlo. No, pero entonces sí, claro, o sea, hay que darles condiciones para que ellos puedan enchufar los aparatos eléctricos ahí. Y si no, pues mejor no se les permite el ingreso. Mejor no darles. Ahora, debo entender que en el concepto de seguridad carcelaria, en muchos lugares, al interior donde duermen los reclusos, no se permiten conexiones eléctricas. Y debo entender que hay cárceles que ya se construyen incluso con ese tipo de especificaciones, que no hay ni una sola conexión al interior. Así es, exacto. Pero como este es un centro totalmente ya, digamos, que no genera ningún tipo de condiciones, porque sus instalaciones, su infraestructura no reúne, digamos, condiciones modernas, no tiene condiciones, sino que son instalaciones, construcciones viejísimas. Entonces, es totalmente obsoleto. Totalmente obsoleto, o sea que eso pues ya, incluso el mismo Ministerio de Justicia tenía conocimiento y entiendo que está en un proceso también de empezar la construcción de un nuevo centro, precisamente ahí mismo en Cabañas, que según se me ha informado, a fines del otro año esperan tenerlo, parece terminado. Perfecto, vamos a una pequeña pausa, volvemos con más. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza que ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad.
Procurador, acá en la prensa gráfica recogimos el testimonio de un joven que obviamente resultó afectado por esto, donde él decía que habían pasado cerca de 20 minutos desde el momento que inició el incendio y no habían tenido respuesta, ayuda del exterior, es decir, ellos esperaban obviamente ayuda de parte de los custodios. ¿Qué ha pasado ahí? Porque, bueno, en lo que se determina si fue cortocircuito, fue deliberado o no, hay algo concreto y es que pasó bastante tiempo, da la impresión, entre el momento que inicia el incendio hasta que intervienen las autoridades. Sí. ¿Qué es lo que ustedes han confirmado? Sí, efectivamente nosotros también teníamos una entrevista con los internos que quedaron ahí vivos y algunas personas ahí que estaban dentro de ellos manifiestan de que el periodo de tiempo fue precisamente entre 15 y 20 minutos. Y creo que tiene alguna lógica, pues, porque para que haya sido, digamos, se haya quemado totalmente todas las instalaciones donde ellos estaban durmiendo, y la intensidad del fuego, aunque haya sido fuerte, pero el lapso de tiempo en que tardó la ayuda para abrir las puertas, realmente siento yo que ahí efectivamente hubo negligencia. O sea, no hubo una reacción inmediata por diferentes razones, por lo que ha sido. Tengo conocimiento que en ese momento en las instalaciones solamente habían 6 custodios, que el total de ellos son 10, pero algunos quizás como tienen su día libre, no sé. Pero hasta donde se tiene información, la primera, digamos, fuente de que dio aviso es una persona que estaba en un garitón, pero esta persona tuvo que desplazarse en buena parte, según dice él, a llegar a otro lugar para avisarle al comandante de guardia para que fuera a abrir. Bueno, o sea que ni siquiera radio de comunicación tienen para comunicarse entre ellos. Hay un protocolo que hace referencia a que deben de tener un gorgorito, un silbato, por cualquier emergencia, o tener un radiocomunicación, y tener también extintores o también mangueras que pudieran en ese momento ser utilizadas. Sí. Pero ninguna de esas cosas pues cuenta, con ninguna de esas herramientas cuenta este centro penal, ni creo que cuenten otras. Por eso es que creo que este precedente debe servir para mejorar las condiciones de los centros penales. Entonces, realmente hasta donde se puede constatar es que la reacción fue tardía. Pero sí yo quisiera también destacar, William, un hecho, y es que, no sé, me preocupa un poco el hecho de que el cuerpo de bomberos no dé ya un dictamen, un diagnóstico, si eso fue producto de un cortocircuito, si son unas instalaciones relativamente pequeñas, los bomberos son personas, peritos, idóneos, expertos, que a estas alturas ya se tuviera un dictamen para que diga, mire, fue producto de esto. Ahora nosotros mismos, usted mismo, sin ser especialista, pero con esa foto que mostró hace un momento, a uno le queda claro que pudo haber habido un cortocircuito en esas condiciones, porque no eran condiciones óptimas de instalación. Exacto, seguro. Ahora, procurador, usted decía que había 6 custodios en ese momento para ese sector. Sí, en el centro penal. Sí. En general. Según el dato que tenemos es que solamente hay 10. Para todo el centro. En total. ¿Y cuántos son los jóvenes que están en ese lugar recluidos? En ese momento estaban, solo en ese sector eran 43. Ahora, evidentemente hay una desproporción entre el número de custodios y el número de reclusos. Por supuesto. Es decir, no habrá, me imagino, un recluso un custodio por recluso, pero debería haber más proporción, porque me imagino yo que 6 custodios no se van a atrever a ingresar a un lugar sabiendo que hasta los pueden tomar de rehenes. Claro, exacto. Y los que llegaron a dar atención, apoyo, solamente fueron 2, según lo que se dice. Fueron 2. Pero el total de internos que estaba en ese centro penal tampoco eran 43, sino que eran más de 90. Es el total junto con otros sectores, ¿no? Este es un problema real que sufren los centros penitenciarios, de que no tienen el personal suficiente para poder ejercer controles sobre lo que sucede al interior de los centros penales, que es uno de los grandes problemas que hay. Que no hay controles internos, si no veamos lo que está pasando en Mariona, y no hay controles internos. Ya hablaremos de Mariona más adelante, vamos a una pequeña pausa, volvemos con más.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, entonces está claro que desde el punto de vista, por la información que ustedes tienen, ha habido negligencia en la respuesta que se dio. A mi juicio no hubo el debido cuidado. Hay un concepto que se maneja en derecho penal que se llama el deber objetivo de cuidado, porque es precisamente las autoridades, en este caso del centro penal, los que tienen el deber de garantizar la seguridad de los internos, cualquiera que sea la situación en que los internos se encuentran y cualquiera que sea el delito que hayan cometido, pero el Estado está obligado. Sí, claro. Y esto realmente creo que falló. El deber de garantía, el deber de protección, el deber de cuidado, y eso se demuestra por la reacción que no fue oportuna, sino creo que quizás no hubiera sucedido en la magnitud en que estos hechos se han dado, ¿verdad? Porque hay varias incluso contradicciones, quiero decirle, porque yo tuve la oportunidad de platicar con el director del centro penal y él manifestó que él había sido el primero que había llegado, incluso había sacado los cuerpos. Sin embargo, toda la demás información manifiesta de que quien llegó primero no fue el director, sino que llegó el comandante de guardia, un agente que de apellido Coto, parece que. Es decir, a esa hora de la mañana tuvo que haber estado ahí entonces el director. El director estaba ahí, supuestamente él estaba ahí, pero ¿a qué hora ocurrió específicamente? Como a las 5:45 más o menos, sí, de la mañana. Ahora, hay algo que me llama la atención, procurador, y es por la dimensión del incendio. Es decir, un lugar cerrado, obviamente, que un pequeño incendio puede generar una catástrofe, sí. pero ahí no hay condiciones como las que tenemos, por ejemplo, en este estudio, donde hay Durapax y materiales totalmente inflamables, ¿no? No, ahí entonces, ¿cómo es que agarró tanta dimensión un cortocircuito, por ejemplo? Uno pensaría, es que en un momento determinado o había algo inflamable que estalló tan rápido, o los colchones. Sí, lo que ocurre, los colchones y la ropa que ellos utilizan de cama, que es de alguna manera inflamable, y también las instalaciones no son instalaciones, digamos, cómodas, que tengan espacio, sino que son camarotes. Por ejemplo, acá están, esta es una fotografía. Si lo puede mantener más en dirección a la cámara, por ahí. Como de las camas, como quedaron, ¿verdad? No se ve que aquí también es otra, ¿no? Sí, esas imágenes las tomaron ustedes también ese mismo día. También, exacto. Entonces ahí prácticamente lo que tomó fuego fue los colchones. Pero los colchonetas, porque lo demás, aquí todo ahí pues de puro cemento y los barrotes de hierro arriba, entonces eso no podía. Entonces yo creo de que eso pues realmente fue lo que hizo que el fuego se propagara rápidamente. Pero si hubiese habido una reacción más oportuna, yo creo que al menos no hubiera sido tanta la gente que hubiera no solamente fallecido, sino que la gente con lesiones graves pues que están. Acláreme un punto, procurador. Yo entendí la semana pasada que había un poco de discusión, porque no se sabía finalmente ese centro de reclusión en manos de quién está, si es centros penales, si es el ISNA. ¿En manos de quién está ese centro de reclusión? Del Ministerio de Justicia. Depende directamente del Ministerio de Justicia. Exacto, Ministerio de Justicia, sí. Ministerio de Justicia, por la situación de que ya ellos, como les decía, de niños o menores pasan a una fase ya intermedia, por eso se llama intermedia, porque ya cumple sus 18 años estando dentro de este centro. Entonces, todos los fallecidos y los lesionados son mayores de edad ya. Todos mayores de edad, todos mayores de edad. Eran todos mayores de edad, sí, todos mayores de edad, 17, 18, 19 años. Y el centro en sí, quiero decirle que no era un centro complicado, conflictivo.
Es decir, si bien es cierto, ellos son miembros de pandillas, pero el centro no había dado problemas, digamos, graves, como pudiera haberse dado. Incluso tampoco tiene problemas de hacinamiento. O sea, no obstante que los espacios son pequeños, donde estaban estas 43 personas durmiendo, el espacio es pequeño, pero la capacidad del centro es mayor a la cantidad de internos que se encontraban en ese momento. Perfecto, vamos a hacer otra pausa. Cuando regresemos me interesa que hablemos también de lo que está ocurriendo en el Centro Penal La Esperanza en Mariona, saber qué es lo que está pasando a esas alturas. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Antes de pasar a hablar del Centro Penal Esperanza, que en este momento también está en una situación bastante tensa y crítica, de hecho el ejército ha tenido que desplegarse con más intensidad, hasta con helicópteros en esa zona, para evitar pues que esto degenere, en tanto los reclusos se niegan a ingresar a sus celdas. Quiero leerle algunos comentarios y preguntas que ya están llegando al chat. Procurador, por ejemplo, Pedro López Molina de Mercedes La Ceiba en La Paz, dice: ¿qué propuestas tiene la PDH con respecto a la política penitenciaria que necesita el país? María de Guillén, de la Colonia Escalón en San Salvador: ¿qué opinión pública o qué opinión tiene la Procuraduría respecto a la ola delincuencial que tiene el país? Gabriel Hernández, de Ciudad Barrios en San Miguel: ¿por qué muchas veces la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos protege más a los derechos de los pandilleros y delincuentes en lugar de los ciudadanos víctimas de ellos? Felipe de Jesús Hernández, San Cristóbal, Cojotepec: que es lamentable la crisis que existe en nuestras penitenciarías. ¿Cuál es la opinión de la PDH con respecto a la pena de muerte? Uno más, Ernesto Villanueva, desde Citalá en Chalatenango. Dice él: ¿en qué país del mundo no existe la delincuencia? Pero en el nuestro es insoportable. No sigan defendiendo los derechos de los criminales. Hay más preguntas, me quiero quedar con esas para que usted pueda dar su opinión, procurador. Con respecto a las propuestas, quiero decir de que, bueno, yo particularmente he hecho muchas propuestas a las instancias correspondientes. Incluso quiero decirle que el tema de la crisis penitenciaria yo la vengo analizando desde hace mucho tiempo. O sea, incluso no desde hoy que soy procurador. Por ejemplo, solo para poner un ejemplo, yo tengo este artículo que se llama Crisis Penitenciaria y es del 2004. ¿Eso lo escribió usted? ¿Se lo publicaron en un periódico local? Yo lo escribí en el Colatino. El Colatino. Crisis penitenciaria. Estoy hablando del 2004. Desde entonces yo estoy diciendo, porque he tenido la suerte de trabajar en el sector justicia, como juez, como abogado, como concejal del Consejo de la Judicatura, etcétera, y conozco la problemática también, y me he pronunciado recomendando medidas, especialmente, mejorar las condiciones de infraestructura. El mayor problema que tienen los centros penitenciarios, el hacinamiento. Se ha permitido el hacinamiento en el sentido de que toda persona en este país que comete un delito, toda va a prisión, cuando la regla general es que la prisión debe de ser la medida excepcional. La prisión no es para que todas las personas vayan a él, que vayan las personas que realmente se merecen estar en prisión por su riesgo, por su peligrosidad, por su reincidencia, etc. Pero a las prisiones estamos mandando toda persona por cualquier delito de menor o mayor gravedad. Entonces, esa es una cuestión que incluso la señala, porque quiero decirle, William, y para los amigos también que nos ven y nos escuchan, que
esto que ha pasado ya fue dicho por el relator para las personas privadas de libertad, que vino hoy en octubre, y ellos mencionan estos problemas, el tema de hacinamiento y el tema del ocio carcelario. O sea, ¿por qué la gente reacciona así? ¿Por qué la gente no se controla? ¿Qué tipo de programas se les está? Entonces, yo como procurador quiero decirle que he recomendado desde hace mucho tiempo, sobre todo, diseñar políticas que sean más eficientes, pero se necesita inversión pública. Si no hay inversión pública en el sistema penitenciario, difícilmente salimos de esta crisis. Y para ello, obviamente, hay que construir cárceles como una medida alternativa que no es la que va a solucionar totalmente el problema penitenciario. Porque imagínense lo que ha sucedido, que se ha visto contaminado todo el personal de custodia de los centros penales, donde ya no hay confianza. Ha tenido que entrar el ejército a controlar algunos centros penales porque no hay seguridad. O sea, imagínense, pero el asunto es que también el problema penitenciario se ha venido arrastrando desde hace tiempo. Cuando yo le enseño este artículo, le hablo del 2004. Desde entonces, el problema penitenciario viene y ha venido creciendo y creciendo. Y como la delincuencia ha crecido, hay nuevas formas de delincuencia, hay nuevas formas de globalizar la delincuencia, de regionalizar. Entonces, el problema penitenciario crece. Entonces, yo le digo en ese sentido que sí hemos hecho propuestas. Yo tengo reuniones permanentes con el señor director. El señor director general de centros penales tiene muy buenas intenciones de mejorar, pero la verdad que es un problema de infraestructura, es un problema de recursos. Ahora explíquenos, alguna información que he conocido es que la capacidad instalada de los centros de reclusión en todo el país es para 8.000 reclusos, ¿no? Exacto, 8.000. 8.000, ¿y cuántos hay en este momento? Hay más de 24.000. Casi 3 veces más. Casi 3, exacto, 300 de lo que debe más. Tener. Y bueno, incluso se está hablando de que una proyección para de 2000, quizás 2014, 2015, que llegará a 40.000 reclusos. ¿Es cierto ese dato? Puede ser, exacto, puede llegarse a eso. ¿Qué se tiene ahorita? Entiendo yo, hay una ampliación del centro penal de Izalco, que creo que a mediados del otro año va a estar listo, y la construcción de este centro intermedio también hay en Hilo Vasco. Pero eso no va a resolver el problema si se sigue capturando incluso masivamente a la gente. Si el penal de Mariona, ¿para cuánto es la capacidad? Para 800. ¿Y cuántos hay? 5.000 internos. Entonces, ese problema, William, ese problema, si no se atiende, si no se descongestiona el hacinamiento que hay, difícilmente se va a poder resolver. Y para eso necesitan también diseñar verdaderos programas, capacitar personal de custodia para que sea una verdadera garantía en el control de los problemas. Bueno, hacemos otra pequeña pausa, volvemos. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza te ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Bueno, en la opinión pública siempre está la inquietud, procurador, y es una de las preguntas que se formulaban en el segmento anterior, y es lo que decía Gabriel Hernández desde Ciudad Barrio en San Miguel, de por qué muchas veces la Procuraduría protege más los derechos de los pandilleros y delincuentes en lugar de ciudadanos víctimas de ellos. Esta pregunta siempre está presente siempre en el tema. Exacto, en el análisis. Y yo entiendo y comprendo a la población cuando plantea esto, pero yo quiero decirle al amigo que nos escribe que realmente no es así. O sea, tenemos también un problema de concepción, creo, de
de comprender el trabajo que hacen los procuradores de derechos humanos en todas partes del mundo. Nos corresponde tutelar los derechos humanos de todas las personas, y así lo hago. Mire, nosotros estamos trabajando para garantizar los derechos humanos de las personas con VIH-Sida. Trabajamos en programas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, de la mujer, los feminicidios, nos pronunciamos en las muertes en las mujeres, los derechos de la niñez, los derechos de las personas adultas mayores, los derechos de las personas de la diversidad sexual, los derechos que se le violan a las personas permanentemente en los hospitales, el derecho a la salud, el derecho al trabajo. Todo ese conjunto de derechos nos corresponde tutelar, no digamos los de medio ambiente. Pero también están los derechos de las personas privadas de libertad, que la misma ley, porque hay que tener claro que los derechos de las personas privadas de libertad se los da la ley penitenciaria. O sea, ahí está claro los derechos que ellos tienen, que no pierden totalmente sus derechos. Pero las víctimas, a mí me interesa, cuando yo me pronuncio y me he pronunciado, y me voy a seguir pronunciando, porque han fallado políticas públicas en materia de seguridad, cuando yo me he pronunciado es porque a mí me interesan los derechos de las víctimas, que realmente la policía juegue un papel efectivo, que el papel de la Fuerza Armada también sea efectivo para garantizar orden, tranquilidad y seguridad, que así dice la Constitución. Entonces, las víctimas sí me interesan y por eso me pronuncio, cuando me he pronunciado para que se respeten los procedimientos, para que se investigue. Hay una institución que le corresponde dar respuesta a las víctimas por los hechos que suceden y que eso demuestra gran impunidad en este país, es la Fiscalía General de la República, que no da muestra realmente de dar respuesta a las investigaciones en los hechos delictivos. Todo queda en la impunidad. Aquí se cometen delitos y lamentablemente no todos se investigan. Pero se está advirtiendo de que la Fiscalía General puede entrar en crisis debido a la falta de presupuesto. O sea, volvemos al tema de inversión. Volvemos al tema de inversión, volvemos al tema de que no tenemos una política pública muy clara, porque para mí el presupuesto debe de estar proporcionado también a las necesidades de las instituciones. Y ahorita el tema de seguridad pública es fundamental, pero sin embargo también se tiene que revisar y evaluar el trabajo que está haciendo la Fiscalía para ver, porque tampoco no se puede poner la Fiscalía y decir, mire, si a mí no me dan presupuesto, yo fallo en la investigación. Me parece, y quiero decirlo con mucho respeto, me parece que no es lo más, también no es el mejor mensaje que hay que darle a la población. O sea, porque con los recursos que tenga, la Fiscalía está obligada a iniciar toda investigación de todo hecho delictivo en este país. Independientemente de los recursos, lo que tiene que hacer es readecuar sus recursos para dar respuesta y cumplir con su mandato constitucional. ¿Y la Fiscalía no está cumpliendo su mandato entonces constitucional? Para mí que la Fiscalía lo está cumpliendo, pero lo está cumpliendo con bastante deficiencia. Por las razones que sea, por falta de recursos, por falta de capacidad del personal investigativo, etcétera. Pero creo que hay bastante deficiencia porque no hay respuesta a los hechos delictivos que suceden en este país. La investigación falla, porque quien le corresponde la coordinación y el control de la investigación es la Fiscalía, no es a la policía. Bueno, nos dice Norma de Cáceres de Santa Rosa de Lima, en la Unión, Funes no tiene la culpa de lo que está pasando en las cárceles. Las responsabilidades es de los gobiernos anteriores de Arena. Cecilia de Miranda, Nueva Trinidad en Chalatenango. ¿Por qué razón no instalan las diferentes pandillas y grupos en diferentes penales? Se están asesinando a propósito y no hacen nada. Porfirio González de San Pablo Tacachico en La Libertad, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno a la PDH por esta crisis en Mariona? Bueno, la verdad que tiene razón el amigo cuando decía, o la señora que escribía, de que este problema viene de hace tiempo. Obviamente que se dejó crecer el problema. El problema, yo le comentaba a usted de que del 93 se dio aquel caso de los que se cosieron la boca, la lotería de la muerte, bueno, una serie de motinamientos que han dado y lamentablemente nunca se le puso atención porque nunca ha habido inversión en el sistema penitenciario. Entonces, claro, como no se ha invertido en eso, el problema ha crecido y hoy lo tenemos mucho más grave. Ahora, ya no hay tal bomba de tiempo, porque todos decían, esta es una bomba que va a estallar, pero esto Sí, la bomba la tenemos desde hace tiempo. La bomba la tenemos desde hace tiempo y si no se le da la especial atención, no hay una reacción para controlar esto, no para resolverlo, para controlarlo, para paliar esta situación. Si no hay una reacción oportuna, esto puede crear grandes consecuencias.
Bueno, vamos a la pausa y ahora sí hablamos del caso específico del penal de Mariona o el penal La Esperanza, que está en este momento prácticamente sitiado por el ejército. Vamos a la pausa, volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, procurador, entonces la situación, debo entender que al interior del Centro Penal Esperanza sigue tensa, los reclusos se niegan a entrar a sus celdas, el director de ese lugar entiendo que había dado un plazo, se cumplió el plazo y tampoco actuó en advertencia a los reclusos de que iba a llevar entonces a la unidad de mantenimiento del orden humo para normalizar la situación, pero no ha ocurrido nada. El ejército ha desplegado, ya tenía un cerco perimetral desde hace bastantes días y ahora pues hemos visto hasta helicópteros incluso sobrevolando la zona. ¿Qué es lo que está ocurriendo, la información que tiene usted, procurador? Que se está perdiendo el control de los internos al interior de los centros penales. Si bien es cierto, el ejército está colaborando y a mí me parece que la participación del ejército en buena parte es oportuna debido a la contaminación del personal de custodio que se ha visto involucrado en complicidad pues, para los internos. Pero no obstante la participación del ejército, yo veo que el mismo control al interior de los centros penales, ese control se está perdiendo. Y es obvio que el ejército no está dentro de los penales. Los custodios tampoco pueden entrar. Así, digo, no pueden entrar porque creo que hasta ahí no hay confianza. Entonces, prácticamente los internos viven al interior de los centros penales en un ambiente donde ellos son los que están ejerciendo toda su digamos, capacidad de control. Pero la pregunta es, ¿tienen derecho ellos a lo que están pidiendo? Yo creo que hay limitaciones y restricciones también. Los internos deben de comprender que así como tienen derechos, que se los da la ley penitenciaria, y es las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, así como hay deficiencias que ha señalado el relator de Derechos Humanos para las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como ese conjunto de derechos que tienen ellos, hay deberes que cumplir. Pero bueno, está claro que han cometido un delito y que tienen que pagar por eso. Claro, o sea, tienen que estar, ellos están sometidos a la justicia. Se le está diciendo cometieron un delito y se van a tener en un hotel. Sometidos a la justicia y hay limitaciones, como por ejemplo que no se les permite el ingreso de teléfonos, chip, cualquier otra cosa, ¿no? Que esté fuera del marco legal. Que hay, ¿por qué a veces se toman las medidas? Yo he sido de los que hemos creado y trabajado con las mesas penitenciarias, que incluso el director de centros penales llega también a las reuniones para buscar alternativas de solución a los problemas internos de alimentación, problemas de higiene, problemas medioambientales que se puedan dar, problemas de personas que ya cumplieron la media pena, etc. Todo eso lo vemos, problemas los atendemos, pero el punto es cuando también hay exceso en las medidas, tanto de uno, de otro, y es donde debe de propiciarse siempre el diálogo. Yo creo que el caso de Mariona requiere una especial atención con un tanto también de cuidado, porque la capacidad de Mariona es de 800 internos y en Mariona hay prácticamente 5.000. O sea, entonces está sobrepasado. Entonces eso es una cosa muy delicada. Entonces yo el llamado que hago es, en primer lugar, a los internos
a los internos que comprendan que también hay limitaciones. Y en segundo lugar, al señor director, que ya lo sabe, yo me reuní con él en los días pasados, también de buscar un mecanismo de diálogo, no para estar dando beneficios y complacer gustos. No se trata de eso, porque yo tampoco estoy de acuerdo. Aquí se tiene que hacer lo que la ley dice. Pero los reclusos no van en esa línea de querer tener mucho más facultad de lo que la ley expresamente les establece. Lo que ocurre es que ellos tenían, por ejemplo, un tiempo de visita y eso se les ha limitado, ¿verdad? Tiempo de visita, se les ha dejado solo 2 por interno, sí, la visita, y eso porque complica el registro, según nos dice el director del centro penal. Y además hay una situación excepcional. Debo entender que esas medidas no son permanentes, no van a quedar ahí permanentemente. No, son hoy por hoy son excepcionales. La situación, digamos, se normaliza en tanto, por ejemplo, no se sigan encontrando teléfonos y todo eso, porque eso es lo que hace que los registros sean más estrictos. Entonces yo creo que también lo que está pasando en Mariona tiene que manejarse a través del diálogo con ellos. O sea, no digo como digo para estar complaciendo, porque la ley, estoy de acuerdo, la ley es la ley, pero el problema hay que buscarle una solución. ¿Qué alternativas tenemos? O sea, porque si ellos plantean, por ejemplo, miren, nosotros queremos que nos mejoren la calidad de la alimentación, que nos mejoren que la atención médica, porque también tienen derecho a eso, entonces también se les tiene que dar condiciones para que ellos puedan estar en ese lugar, si no eso complica más la situación. Bueno, hacemos otra pausa. Cuando regresemos quiero que me diga, de acuerdo a la investigación, la información que tienen ustedes, los niveles de responsabilidad del director de centros penales, qué responsabilidad tiene dentro de todo lo que está pasando, los titulares, el ministro de Seguridad Pública. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Quisiera saber, en su opinión, procurador, los niveles de responsabilidad de los titulares. Iniciando con el director de centros penales, por ejemplo, ¿qué nivel de responsabilidad es la que debe tener? ¿Hasta dónde se debe llegar en este caso? En el corte decíamos, bueno, conversando aquí fuera de cámaras, en otros países por menos de 24 muertos en un centro penal renuncian los titulares o son despedidos. ¿Qué pasa con el director de centros penales? ¿Qué pasa con el ministro de Seguridad Pública, Manuel Melgar, de cuál depende también este centro de reclusión? Hay podemos decir que hay 3 tipos de responsabilidad. 2 podría señalar yo a nivel interno. La responsabilidad penal y una responsabilidad civil. La responsabilidad penal podría establecerse siempre y cuando se comprobare que hubo negligencia en el actuar de parte de los que tienen a su cargo la custodia. Porque si se establece negligencia, si se falta al debido cuidado, al deber objetivo de cuidado, la debida diligencia para actuar, podría incurrirse en un caso de omisión, que implicaría responsabilidad penal por homicidios culposos, por omisión, si se comprobara negligencia. O sea, estamos hablando de que alguien podría ir a la cárcel por eso. Exactamente, si se comprobara negligencia de parte de quien tenía a su cargo el deber objetivo de cuidado, de guardar esa custodia a esos internos. Eso es para mí. Y eso podría implicar una responsabilidad civil. Ahora, a otro nivel puede haber una responsabilidad estatal. Al gobierno del Salvador, por parte de un organismo internacional, ya la Comisión Interamericana
lamentablemente, pues que es lamentable y coincidente que en octubre vino el relator y a los días sucede esto. Y el relator ya había señalado todas estas situaciones. Entonces podría haber una resolución de un organismo internacional, en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, condenando al Estado de El Salvador por omisión en ese deber también, porque el Estado se constituye, el Estado se encuentra en una posición de garante con respecto a los derechos de las personas privadas de libertad. Es decir, en estas circunstancias, desde su punto de vista, el Estado puede estar expuesto a esa condena. Sí, podría estar expuesto a una condena a nivel internacional si se establece precisamente que no se adoptaron las medidas oportunas. Obviamente que esto es un procedimiento, este es un procedimiento y el Estado tiene que justificar, ¿verdad?, qué hizo, qué no hizo, por qué no lo hizo, etcétera. Entonces podría haber ese tipo de responsabilidad a nivel internacional por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, como digo, coincidentemente había estado en este país visitando los centros penales y, dicho sea de paso, ha mencionado riesgos, por ejemplo, en el Centro de Inserción Social Sendero Libertad, en el Centro Penal de Quesaltepeque y también en el Centro Penal de Máxima Seguridad. ¿Y cuáles son los riesgos recurrentes que él señala en ese informe? Él señala, por ejemplo, en cuanto a la capacidad. Por ejemplo, dice el de Quesaltepeque tiene una capacidad instalada de hasta 250 plazas, pero al momento de la visita albergaban 958. Luego habla también de la situación, se puede observar que las condiciones de detención en la sección de aislamiento son particularmente insalubres y antihigiénicas. Entonces, menciona en Zacatecoluca, durante la visita la delegación pudo constatar con preocupación que los internos alojados en la celda de separación solo tienen derecho a salir al patio por 40 minutos al día, un día a la semana, los miércoles. Y esto, dice él, contradice con las reglas mínimas de tratamiento de los reclusos, que permite de 1 hora al día, por lo menos, el ejercicio físico adecuado al aire libre. Entonces, todas estas cosas pueden crear reacción en los centros de internamiento, en los centros penales. Y por eso es que creo que se deben ir tomando. No se trata, como le digo, de estarle dando beneficios como para que esté en un hotel, porque realmente los centros penales no son hoteles, pero que se cumplan mínimo algunas reglas que establecen las normas internacionales de derechos humanos. Pero bueno, a estas alturas yo creo que deberíamos de escuchar la opinión del director general de centros penales, ¿no? No hemos escuchado al director de centros penales, tampoco a don Manuel Melgar, al ministro de Seguridad Pública. Yo creo que sería interesante conocer la opinión de ellos. Exacto. A estas alturas. La posición oficial, exacto, yo creo que sí, definitivamente que sí, es importantísimo. Y sobre todo es importante al final de cuentas, como le decía yo, del resultado de la investigación que hace el cuerpo de bomberos. Que fue el que constató, llegó al lugar y pudo ver cuál es la causa que generó ese incendio, cosa que debe corregirse. El cuerpo de bomberos no existe ahí en ese lugar y para llegar tuvo que tardarse alrededor de 45 minutos. Entonces, esas dos posiciones para mí son importantes y pueden determinar el rumbo de la investigación. Bueno, vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos quiero que me explique, yo me imagino que ustedes tendrán muy pronto un informe. Más o menos, ¿cuál es la dirección que puede tener ese informe? ¿Hacia dónde puede apuntar? Vamos a la pausa. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte.
¿En cuánto tiempo, procurador, vamos a conocer el informe de lo que ha ocurrido concretamente en el Centro de Readaptación de Menores en Hilo Vasco, pero en términos generales sobre la crisis? ¿Es posible que tengamos ese informe muy pronto? Sí, yo espero esta misma semana lo tendríamos. Nosotros ya tengo yo un informe completo del Departamento de Verificación Penitenciaria de nuestra institución y también un informe del delegado de Cabañas que estuvo en el lugar desde el momento recién eso sucedió y el resto del día y le ha dado seguimiento a todo esto. Ya tenemos esos 2 informes, ya se están trabajando para sacar un informe preliminar. ¿En qué dirección puede ir esto? Mire, normalmente un informe establece, en primer lugar, si se puede haber habido algún tipo de, digamos, de responsabilidad, como le decía yo, por omisión en el manejo de la reacción. Pero también lleva conclusiones y recomendaciones muy precisas. Como por ejemplo, bueno, una recomendación que es importante es mejorar las condiciones, ¿no? O sea, con la capacidad que se tenga ahorita de infraestructura, porque no se pueden construir centros penales nuevos. Por lo menos que cada centro tenga por lo menos un médico de planta para dar atención. Ahí no hay un médico de planta que pueda dar atención médica. Otra cosa también, medidas de seguridad que tienen que ver como los mismos extintores que lo recomienda la comisión. Luego, mejorar, por supuesto, las condiciones que tienen que ver con los controles a través de los garitones. Sí, sí. Porque eso es importante, que haya un protocolo efectivo para prevenir riesgos o desastres. Pues, porque aquí se dio un incendio, pudo haber sido un temblor, un pequeño terremoto, que queden atrapados y que no haya quien los pueda dar auxilio. Todo ese tipo de cosas. Y luego vamos a llegar a la conclusión si hay responsabilidad por violación a derechos humanos. Bueno, pues está claro, a veces uno queda pensando, bueno, dice, los informes al final prácticamente van siendo, tal cual van las condiciones, un calco de los anteriores, porque la misma situación no cambia, exactamente, o sea, no va variando. No, prácticamente van en la misma línea de una parece ya realidad. repetitivo, o sea, ustedes tienen que estar insistiendo permanentemente sí, porque en eso. es la realidad penitenciaria en términos generales, o sea, que la situación de este centro es la misma. Lo que ocurría tal vez porque se trataba de jóvenes por su edad, pero es la misma que ocurre en Mariona y en otros penales, en Quesaltepeque, en Cojutepeque, en Barrios, etcétera, la misma situación. Pero como le digo, este hecho tiene que también ser un precedente para buscar alternativas y adoptar políticas, y adoptar acciones, medidas para corregir otras cosas. Una pregunta para ir concluyendo, procurador, ¿la Fuerza Armada debería involucrarse en la vigilancia interna en los centros de reclusión o está bien así como se ha diseñado el dispositivo que únicamente es externo y de dentro debe estar en resguardo de los custodios? Yo creo que quizás no es muy conveniente que la Fuerza ingrese, es decir, la Fuerza Armada ingrese porque también es para la Fuerza Armada un riesgo y no tiene también la experiencia del manejo de internos. Yo creo que debe estar al contorno, en la parte de los registros y ahí perfeccionar el sistema de registros. Ya el relator incluso hace referencia, por ejemplo, él dice, la comisión recomienda el uso de medios tecnológicos y otros dispositivos como perros amaestrados a fin de evitar el máximo el contacto corporal durante registros familiares. Yo creo que esto perfectamente también se puede trabajar como una medida para controlar el registro de los familiares al interior de los centros penales. Perfecto. Procurador, le agradezco. Gracias, muy buena. Gusto la invitación, un gusto, gracias. Bien, gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos mañana a la misma hora. Buenos días.